Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Romero y llevo la dirección de canal de Crayon España. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar, el cual, como sabéis, va a tratar sobre la directiva de la Unión Europea, conocida como NIS2, la cual establece fundamentalmente las obligaciones a tener en cuenta en materia de ciberseguridad para todos los Estados miembros, las medidas a poner en marcha para la gestión de riesgos de ciberseguridad, así como las obligaciones de notificación para las entidades en su ámbito de aplicación. Además de esto, conocer también cómo puede afectar a clientes y a partners, por todo lo cual pues es muy importante tenerlo presente para su aplicación. Este webinar lo realizamos por medio de la alianza conjunta entre Crayon e Innovate, compañía del grupo Nemo, y en el cual se cubrirán los diferentes aspectos de dicha directiva NIS2. Dicho esto, comentar que desde Crayon siempre buscamos completar nuestra oferta tecnológica con importantes actores del mercado dentro del sector IT, y en este caso, y con motivo de este webinar, quería aprovechar para comunicaros la alianza conjunta que desde Crayon hemos realizado con Innovate, siempre buscando las mejores soluciones para poder ofrecer a nuestros partners, y en este caso con foco total en materia de ciberseguridad con Innovate como expertos en la materia. La agenda que vamos a cubrir, como ya habréis visto, pues es primero quién es Innovate, que es una compañía del grupo Nemo, una introducción después a la normativa NIS en cuanto a cómo afecta a clientes y a partners, también un mapeo de tecnología de seguridad de Microsoft para ayudar al cumplimiento de los requerimientos de la NIS2, también el servicio SOC de Innovate como acelerador para el cumplimiento de los requerimientos de gestión y notificación de incidentes significativos de seguridad según NIS2. Y después abriremos un turno de preguntas para todas las dudas que pueda haber habido dentro de esta presentación. Le voy a dar paso a José Antonio Otero, que es el director de alianzas de Innovate, y después pues ya pasaremos también a Luis Enrique Oliveri, quien nos hará la presentación ya total de todo el webinar. José Antonio. Sí, muchas gracias, Paco. Buenos días y gracias a todos por vuestra asistencia. Yo pues, soy el responsable de alianzas estratégicas de Innovate, que es una empresa del grupo Nemo especializada en ciberseguridad cloud. Entonces, uno de nuestros partners estratégicos es Crayon, donde, digamos, hemos constituido una alianza de manera que nosotros somos pues uno de los primeros MSSPs de servicios en la nube. Con Microsoft tenemos una alianza, somos del selecto club PSI de partners de ciberseguridad y la alianza entre Crayon y Innovate pues sustenta pues en la parte nuestra de servicios y Crayon más en toda la parte más de su negocio de licenciamiento. Dentro de este combo, que al final es un servicio extremo a extremo, pues uno de los temas ahora de actualidad es el cumplimiento del compliance de la NIS2, en donde nosotros podemos contribuir a ayudar a los clientes de Crayon, los partners de Crayon, a su cumplimiento y la prestación de servicios, como comentará ahora nuestro director comercial Luis Oliveri. Vale, entonces, bueno, pues cualquier cosa luego durante la ronda de preguntas, pues estaremos encantados en responderla o apuntarlas para darle respuesta. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Primero que nada, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luis Enrique Oliveri, soy director comercial de Innovate y responsable también de la relación con Microsoft a nivel operativo y de todo nuestro partnership. A partir de ahí, agradecer también a Crayon por hospedarnos hoy en este evento y esperamos que sea de utilidad. A muy breve resumen, no me tendré mucho, siguiendo la agenda, contaros quién es Innovate, ¿vale? Y Grupo Nemo, que ya lo ha comentado un poco José Antonio. Comentar que Innovate es una empresa de Grupo Nemo, independiente en cuanto a offering y operativa, pero integrada en el grupo.
Como tal, tenemos presencia en España y en Latinoamérica, con oficinas en Colombia y en Panamá, ¿vale? Y somos una empresa especializada en ciberseguridad cloud, con muchísimo foco en Microsoft. Somos el primer MSSP español en contar con la designación de Solution Partner de seguridad de Microsoft y el primero también en contar con 2 especialidades avanzadas, la de seguridad cloud y la de protección ante amenazas. Somos una empresa que alineado con todas las capacidades de Grupo Nemo, contamos con las máximas certificaciones en cuanto a seguridad, calidad, gestión del riesgo. Somos miembros del CERT, del FIRST, del CSIRT y de la Red Nacional de SOX, ¿vale? Donde además somos miembro Gold y somos el 6º miembro que más información aporta a la red nacional en cuanto al número de alertas y tipo de alertas, ¿vale? Comentaros que nuestros servicios están también certificados en el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto y en nivel medio para algunos. Y bueno, contamos con un SOC tanto en Colombia como en España que nos permite dar un servicio global a nuestros clientes en un formato follow the sun. Este SOC, para efectos también de la reunión de hoy, pues lo hemos actualizado y estamos operando con tecnologías Microsoft. Totalmente alineados con la estrategia de Microsoft Security, pudiendo dar y sacando mejor provecho a todas las capacidades con las que cuenta la estrategia de plataforma de Microsoft, que hablaremos adelante, ¿vale? No me detengo mucho en estas slides, voy a seguir directo creo que a lo que más nos interesa. Efectos y requerimientos de la normativa NIS 2, ¿cómo nos afecta? ¿Vale? Primero comentaros que la normativa NIS per se no es una normativa nueva, ¿vale? Es una normativa que está en su segunda versión, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Pero viene de la normativa NIS 1 que surgió en 2016, aprobado por la directiva 2016-1148, ¿vale? Que en España se traspuso mediante el Real Decreto de la Ley del 12 de 2018, del 7 de septiembre, que hablaba sobre seguridad de las redes y sistemas de información, ¿vale? Posteriormente se publicó el desarrollo reglamentario, que generalmente estas leyes tienen una transposición de la directiva y luego un reglamento a través del Real Decreto 43, 2021, 26 de enero. ¿Vale? Mencionar que la NIS 1 estaba enfocado principalmente a operadores de servicios esenciales, ¿vale? Entre otros eran salud, transporte y energía, o proveedores de servicios digitales importantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aunque esto fue una directiva a nivel europeo y según el modelo de transposición en los miembros de la Unión, pues se vio que había algunas carencias, ¿vale? Tanto poca uniformidad en cómo se fue transponiendo en los diferentes Estados miembros, tanto como en el nivel de exigencia de las medidas, como también en el alcance. Por ello, la Unión Europea sacó una directiva, la 2022-2555, del 14 de diciembre, que ampliaba esta directiva anterior, ¿vale? Conociéndose como la NIS 2, la cual ha de ser traspuesta en España antes del 17 de octubre de este año. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que toda está traspuesta? Pues que no cuenta con una ley específica dentro del marco jurídico español y que no tiene su reglamento también de operativo, ¿vale? Principales diferencias a muy alto nivel, ¿vale? La primera y más importante quizá por el ámbito de aplicación es que se amplía el número de sectores y el tamaño de las entidades que son consideradas entidades de sectores críticos y de alta criticidad. Ahora explicaré qué es esto, ¿vale? Hace un refuerzo en los requisitos de seguridad que deben de cumplir todas las entidades afectadas, va mucho más allá de lo que decía la NIS 1, específicamente abordando cosas importantes como la continuidad de negocio, la seguridad en la cadena de suministro y la relación con proveedores, ¿vale? Cosa que no estaba considerado. En tercer punto, y que es muy importante, precisa también el proceso de notificación de incidentes de seguridad. Incidentes significativos, que hablaremos después qué significa, ¿vale? Y también refuerza de forma colaborativa el intercambio de información sobre incidentes y la divulgación de vulnerabilidades. Esto también es para dar transparencia, ¿vale? Y esto es en un entorno que solemos no estar en Europa y en España muy acostumbrados a compartir información, ¿vale? Otra de las grandes diferencias que es importante de la perspectiva de nuestros negocios, de todos los que estamos hoy aquí, pues que también tiene las mayores repercusiones, tanto a nivel económicas, con multas bastante altas que veremos adelante, y tendrá, que todavía no está definido, implicaciones legales para la dirección en caso de incumplimiento, ¿vale? Y finalmente, también a modo colaborativo, lo que establece la NIS 2 es una red europea de soporte de crisis que se llama el Eurociclón, ¿vale? Esto está en proceso también y lo que va a buscar es unificar la capacidad de respuesta ante incidentes en las diferentes empresas de los Estados miembros
y también buscar, mediante la colaboración y compartición de información, tratar de homologar el nivel de seguridad en los diferentes sectores y en los diferentes Estados miembros, ¿vale? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la NIS2? Esto está descrito en los anexos 1 y 2 de la directiva, ¿vale? Que definen dos tipos de sectores. Los sectores de alta criticidad, descritos en el anexo 1, y los sectores críticos, en el anexo 2. Son 18 sectores en total, 11 de alta criticidad y 7 críticos, ¿vale? Mencionar que algunos sectores, los que están marcados con una estrellita en amarillo, son sectores nuevos que están en la NIS2, que no estaban en la NIS1, y que son bastantes más, ¿no? Empezando por infraestructura digital, gestión de servicios TIC, que creo que nos va a afectar a todos los que estamos aquí de alguna u otra forma, ¿vale? Y que estos sectores son de alta criticidad. Además, sectores críticos importantes, pues también otros sectores que no están considerados como servicios postales y mensajería, gestión de residuos, fabricación y producción y distribución de sustancias químicas, fabricación en general, proveedores de servicios digitales y organismos de investigación, ¿vale? Esto es un cambio importante porque son muchos más sectores que están considerados inicialmente. Y también destacar que la mayoría de algunos sectores ya estaban contemplados en la directiva SER del 2008 sobre ciberresiliencia de entidades críticas, ¿vale? O sea, también con esto, ¿qué quiero decir? Que ya hay un bagaje y algunos sectores que se ven afectados ya estaban en un proceso, por lo tanto ya no tampoco va a ser el gap tan alto de cumplimiento, pero en algunos sectores el gap va a ser bastante importante porque hay que empezar desde cero, ¿vale? Yo me quedo con la idea que espero que os quedéis, que son 18 sectores. Hay subsectores, ¿vale? También están descritos en la normativa, que son 11 de alta criticidad y 7 críticos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice que es un sector crítico de alta criticidad y que es un sector crítico? Bueno, principalmente dos temas. Determinar si una entidad, independientemente del sector, es esencial o importante, ¿vale? ¿Y cómo se clasifica esto? Bueno, una empresa o en específico es esencial o importante dependiendo de si pertenece a un sector de alta criticidad o crítico, ¿vale? Y del tamaño de la empresa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Por norma, no general, pero casi mayoritaria, si una empresa está en un sector de alta criticidad y es una empresa grande, que esto hay criterios no están todavía descritos en la norma, pero están descritos por otro tipo de normativa, pues si cuenta con un cierto número de empleados, que creo que es mayor de 500, y están en un sector de alta criticidad, será considerada una entidad esencial. Esa es, digamos, la regla más básica, pero sí es cierto que la normativa describe diferentes criterios de clasificación. Importante, ¿vale? Esos criterios, la normativa dice, los que comentaba, entidades esenciales son todas las grandes empresas del anexo 1 y aquellas entidades del anexo 2, o sea, las de sectores críticos, que determinen los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno podrá determinar si una empresa, independientemente del sector, es entidad esencial o no, ¿vale? Incluyendo ciertas pymes, ¿vale? Por su criticidad. Y la normativa habla específicamente de algunas como proveedores de servicios de dominio, como proveedores esenciales de servicios tecnológicos y como proveedores esenciales también de otros servicios como transporte, ¿vale? Una entidad importante será aquella, cualquiera de los dos anexos, que por descarte no sea esencial y que también determinen los estados, ¿vale? ¿Qué es importante? Que para el 17 de abril del 2025 los Estados miembros deben de elaborar una lista de entidades esenciales importantes. Esto ya tendría que haber pasado y pues, no lo he verificado, para ser sincero. Perdón, es el año que viene, ¿vale? Perdonar. Y por otro lado, según los artículos 3.3 y 4, los Estados miembros tienen que crear un mecanismo de autorregistro, donde las entidades que creamos, que somos sujetos al cumplimiento y a estar obligados a la normativa, pues hay que autoidentificarse y registrarse, ¿vale? Mencionar que lo que mencionaba, que para pequeñas y microempresas y ciertas entidades que se entienden como proveedores únicos de un servicio esencial, cuyas perturbaciones puedan tener un carácter transfronterizo o críticas a nivel nacional o regional europeo, les afectan también las directivas SER, que mencioné anteriormente, la de servicios esenciales, o algunas entidades públicas también pueden ser determinadas como esenciales o importantes, ¿vale?
Con esto creo que me gustaría que os quedaras que va a haber una parte donde hay que autoidentificarse, ¿vale? Que tenemos que trabajar con nuestros equipos legales para determinar si entramos en ámbito de aplicación o no, y que en cuanto el sistema legislativo español vaya transponiendo y aterrizando mediante la ley y el reglamento, pues habrá un proceso de autorregistro, ¿vale? Que es importante seguir. A modo general, la normativa establece un conjunto de obligaciones tanto para entidades esenciales e importantes que por un lado se pueden considerar como prácticas básicas de lo que llama la normativa ciberhigiene, ¿vale? Que es un término que no se ha usado mucho hasta ahora, que incluyen a modo orientativo, ¿vale? Seguir principios de Zero Trust, realizar actualizaciones de software, hacer una configuración segura de dispositivos, hacer una segmentación de nuestras redes para evitar problemas potenciales de seguridad, hacer una gestión de la identidad y acceso y además entrar en procesos de concienciación de los usuarios en cuanto a temas de seguridad, organizar formaciones al personal y sensibilizar a todas nuestras organizaciones en temas de ciberamenazas y hacer una captación legítima de datos confidenciales o técnicas de ingeniería social, ¿vale? Que sepamos estos riesgos en nuestra organización. Mencionar también que tanto entidades esenciales como importantes y tanto de sector de alta criticidad como críticos deben cumplir con la norma específicamente, y lo que más nos atañe a nosotros son los artículos 21 y 23, que van por un lado orientado a lo que acabo de mencionar de la gestión de la ciberseguridad, principalmente en el artículo 21, y en cuanto a la notificación de incidentes relevantes o incidentes críticos, que está descrito en el artículo 23 de la norma, ¿vale? ¿Cuáles son estas obligaciones? ¿Vale? Las obligaciones están descritas en la parte de ciberseguridad específicamente, están en un listado del artículo 21.2 como medidas técnicas mínimas, operativas y de organización para gestionar los riesgos. Esto es muy importante. El que venga a la lista de cumplimiento no quiere decir que tengo que implementar todos los controles. Esto viene, como siempre, en seguridad informática, más que ciberseguridad, basado en el apetito al riesgo de las empresas, ¿vale? El apetito al riesgo organizacional. Que esto, dicho en palabras planas, básicamente, si el control me sale más caro que implementarlo, que el posible impacto, generalmente no lo voy a implantar, ¿vale? Esto es una sensibilidad muy única de cada organización y que debe contar con una metodología mínima de análisis de riesgos, debe contar con unas capacidades mínimas de identificación de los ciberriesgos y riesgos de seguridad de la información de la organización, y todo esto basado en el primero de los apartados, que es la gestión de riesgos y políticas de seguridad. ¿Qué nos pide a grandes rasgos la normativa? Pues que cada organización tenga un marco de gobierno de la ciberseguridad, que estén definidos los roles y responsabilidades, que haya una postura clara de ciberseguridad, y esto es a lo que me refiero con el apetito al riesgo, ¿vale? Determinar qué es un riesgo aceptable y qué es un riesgo mitigable, y en función de ese apetito al riesgo, a partir del riesgo inherente que no sea aceptable, pues establecer un conjunto de medidas de mitigación de riesgos para obtener un nivel de riesgo residual aceptable. ¿Qué medidas? Por un lado, y esto lo haré más adelante, la gestión de incidentes, ¿vale? Está descrita con más detalle en el artículo 23, nos habla de tener capacidades de detección, notificación y respuesta ante incidentes y planes específicos y procedimientos de la gestión propia del riesgo, incluyendo la cibercrisis, ¿vale? Lo que oímos todos los días en las noticias de ransomware, de que una empresa se quedó sin operación, de que hay un pedido un rescate para poder seguir operando, y que seguramente todos hemos escuchado y algunos habrán vivido, ¿no? Y que la pregunta no es si me pasa, sino cuándo me puede pasar, ¿vale? Enfocado a esto y enfocado a la continuidad del negocio ante una potencial crisis por un incidente, pues también nos pide que tengamos desarrollo de planes de continuidad de negocio a todos los niveles, tanto si es una crisis como una contingencia, como una continuidad operativa, ¿no? Y nos pide también, que esto es una mejor práctica de seguridad y que los que ya están un poco más maduros lo tienen claro, en cuanto a realizar formaciones y simulacros de continuidad de negocio. Aquí importante, el detalle específico de los requerimientos estará en el reglamento, al día de hoy no está, pero estará basado en mejores prácticas, yo entiendo, y esto es una opinión personal, ya tenemos un esquema nacional de seguridad que será una base importante, ¿vale? Entonces, todos estos requerimientos
que a su vez el esquema nacional de seguridad está basado en la norma ISO 27001 y 27002, pues aquí hablaremos de simulacros periódicos, pues la periodicidad la establece una organización, ¿no? Pero sí tiene que haber un simulacro, tiene que haber un alcance, tiene que haber una definición de qué hacer cuando llegase a pasar algo, ¿vale? Otro de los puntos importantes de la escala normativa es la seguridad en la cadena de suministro, que nos pide evaluar los riesgos de terceros, ¿vale? De todos nuestros proveedores, y implantar o requerir mediante controles compensatorios o contractuales, pues medidas de mitigación en nuestros terceros. Esto es algo muy importante, esto es algo que algunos sectores ya vienen trabajando desde hace tiempo, pero que otros sectores menos maduros en el área de ciberseguridad no están haciendo, y aquí va a requerir también un esfuerzo importante. El siguiente punto que nos menciona la normativa son medidas de seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y redes, ¿vale? Muy enfocado a la gestión de vulnerabilidades. Lo que nos pide es un escaneo de vulnerabilidades periódico, hacer test de penetración regulares, implementar medidas de mitigación de vulnerabilidades, incluyendo el parcheo, obviamente, y medidas básicas de ciberhigiene y formación frecuente, ¿vale? Por otro lado, y voy a la parte de abajo, nos pide la normativa poder medir la eficacia de las medidas. O sea, no solo es implementarlas y siempre pensando en este apetito al riesgo, pues ser capaz de definir tanto la eficiencia de diseño y la eficiencia operativa de los controles, como realizar auditorías y pruebas frecuentes, que pueden ser, al día de hoy, podrán ser internas, quizá con un tercero, ¿vale? Otro punto importante, nos pide ejecutar planes de concienciación e información, ¿vale? Contando con un programa integral de formación, hacer formación continua y hacer formación y testeo de lo aprendido, ¿vale? Esto también, insisto, hay empresas que ya empiezan a tener esto como una práctica habitual, donde se cuentan con temas de cyber awareness, donde se toman con temas de identificación y prevención de spam, de phishing y otro tipo de ciberejercicios que pueden ir incluidos a todos los niveles, desde alta dirección hasta lo más operativo, ¿vale? Otro punto que nos pide el cifrado, ¿no? Utilizar tecnología de cifrado para preservar la integridad, confidencialidad y autenticidad de los datos, implementar una práctica importante de gestión de claves para no comprometer las mismas y hacer pruebas y formación sobre el cifrado, ¿vale? Aquí está muy amplio y entiendo por experiencia propia será enfocado obviamente a los activos críticos de la organización, a las joyas de la corona, ¿vale? Por otro lado, nos pide medidas específicas en cuanto a recursos humanos, control de acceso y gestión de activos, ¿vale? Aquí es un poco cajón desastre. Obviamente pide tener procedimientos documentados y aprobados para el acceso a la información por parte de los empleados, sobre todo acceso a la información sensible, que eso dependerá de la política y estándar de clasificación de datos, hacer pruebas sobre el control de acceso y evaluar las medidas sobre el inventario de activos, ¿vale? Y por último, sí que hace énfasis muy particular en cuanto a la autenticación y la transferencia de información, ¿vale? Nos pide el uso de tecnologías de autenticación multifactor, segundo, un tercer factor de autenticación, así como autenticación continua. Tener medidas de seguridad en cuanto a la transferencia de información, ya sea por comunicaciones de voz, de video, de texto, con mecanismos que sean tanto de cifrado en tránsito como en reposo, como de la integridad propia de la información que se está transmitiendo, ¿vale? Lo típico, correo electrónico y nuestras herramientas de colaboración, básicamente. Como veréis, son un conjunto de requerimientos importantes, son demasiados requerimientos y no tenemos un nivel de madurez importante. Para algunas entidades que ya están más acostumbradas, pues esto puede ser quizá un incremento más en tipo delta, más que ser un Big Bang, ¿no? Pero es cierto que trata, o al menos el alma de la normativa es tratar de mejorar la postura de seguridad de las empresas dentro de los sectores mencionados y tener un nivel relativamente homogéneo de protección a nivel regional europeo, ¿no? Por otro lado, otro de los requerimientos importantísimos de esta normativa son los que están reflejados en el artículo 23, que van orientados a las obligaciones de notificación de un incidente significativo. ¿Qué se entiende por un incidente significativo? Según la norma, pues es aquel que ha causado o puede causar graves perturbaciones operativas de los servicios o pérdidas económicas para la entidad afectada, ¿vale? Y que ha afectado o puede afectar a otras personas físicas o jurídicas al causar perjuicios materiales o inmateriales considerables. Esta segunda línea es importante por las técnicas y tácticas de ataque y propagación, básicamente, que si una vez una empresa de un sector específico es atacada, es muy probable que el resto de empresas del mismo sector se puedan ver afectadas porque los atacantes van a buscar ir a otro lado, ¿vale? Que es importante la notificación, ¿vale?
Cada estado velará porque las entidades esenciales e importantes notifiquen sin demora indebida a su CESIR de referencia o, en su caso, a la autoridad competente cualquier incidente que tenga un impacto significativo, ¿vale? Los CESIR son estos centros de respuesta ante incidentes. En España tenemos dos grandes CESIRs importantes, que son el INCIBE y el CESNCERT, ¿vale? Yo entiendo que estos dos serán los principales que estarán en la normativa, no está todavía, insisto, en la regulación española, pero generalmente el INCIBE va más enfocado a la industria privada y el CESNCERT al sector público, ¿no? Serán los que habrá que notificar en caso de un incidente y por lo tanto tendremos que tener procedimientos de identificación, respuesta y escalado, ¿vale? También nos pide que notifiquemos a los destinatarios de nuestros servicios. Si tenemos un incidente que afecta a nuestra operativa, estamos obligados, como en su momento la LOPD y la GDPR empezaron a pedir que notifiquemos, en ese caso particular de protección de datos personales, aquí nos pide que notifiquemos, insisto, sin demora indebida, a todos los destinatarios de nuestros servicios que se puedan ver afectados por el incidente. Y se debe notificar indicando las medidas o soluciones que los destinatarios pueden aplicar si se vean afectados, ¿vale? Es importante también destacar que se debe informar cualquier información que pueda tener repercusiones transfronterizas, es decir, que pueda afectar a otros Estados miembros o otras empresas del mismo sector en otros Estados miembros, y que si se trata de un incidente transfronterizo debe haber un punto de contacto único a nivel nacional. Por eso decía que va a ser el INCIBE o el CESNCERT, ¿vale? Para poder generar la coordinación con el Eurociclón y con otros CESIRs de la Unión Europea, la respuesta ante incidentes ya a nivel europeo, ¿vale? El mero acto de notificar no elevará la responsabilidad de la entidad notificante, esto es importante, o sea, no es solo notificar y ya está, hay que tener las medidas y la diligencia adecuada, y el punto de contacto único también se determina en la transposición de la norma, lo que os decía. Una vez que el sistema legislativo español transponga la norma, definirá quién es el punto de contacto único, ¿vale? Lo que sí hace bastante detalle la normativa en las obligaciones de reporting de un incidente significativo, ¿vale? Primero, se tiene que notificar sin demora indebida al CESIR de referencia, ¿vale? Que está por determinarse, o en su caso a la autoridad competente, y aquí insisto, todavía no está definido para todos los sectores quién será la autoridad competente. En algunos sectores es muy claro, como el sector financiero, el sector bancario, el sector seguros, otros estará pendiente, ¿vale? ¿Qué hay que notificar? ¿Vale? Hay que notificar un incidente significativo, según lo que mencioné, antes de 24 horas desde que la empresa afectada tenga constancia del mismo. Esto es importante. Una primera alerta temprana en un periodo máximo de 24 horas. Hay que notificar al CESIR o a la autoridad competente. Posteriormente y antes de 32 horas hay que hacer una notificación actualizada del incidente, ¿vale? Haciendo que una evaluación inicial e indicando la gravedad de impacto tanto a nivel interno como de los terceros o de las personas afectadas, ¿vale? Y este plazo se reduce a 24 horas para prestadores de servicios de confianza. Esto es importante, ¿vale? Porque afecta. Tenemos 24 más 72 o 24 más 24 horas, ¿vale? Una vez que se haya hecho esta actualización, ¿vale? Que es la segunda fase que veis aquí, hay que hacer un informe intermedio, ¿vale? Se pide enviar al CESIR de referencia, a la entidad competente, un informe intermedio que signifique cómo ha ido evolucionando el incidente, qué medidas han tomado, si se ha encontrado una causa raíz y qué tipo de investigaciones y diligencias están haciendo, ¿vale? Y finalmente nos pide que se haga un informe final, que se debe enviar al cabo de un mes después de la primera notificación, con una descripción detallada, gravedad de impacto, tipo de amenaza o causa principal, medidas adoptadas y el impacto transfronterizo, ¿vale? También se debe notificar cuando proceda la notificación a los destinatarios de nuestros servicios, ¿vale? Y esto no quiere decir que el incidente haya acabado ahí. Un incidente, sus impactos pueden durar meses, ¿vale? Pero lo que sí pide la normativa es que en este informe final se dé tanto detalle, tanto de la causa raíz como de las capacidades de detección, como de las medidas tomadas. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Y por qué? Desde mi perspectiva, pues esto es porque también esta información sirve para prevenir que el incidente se propague en
en el mismo Estado miembro, en el mismo sector, en otros sectores o a nivel transfronterizo. Por último, y uno de los cambios que mencioné al principio, que es muy importante, es que a diferencia de la NIS 1, la NIS 2 establece multas y sanciones administrativas por incumplimiento de los requerimientos tanto del artículo 21 como del artículo 23. Estas sanciones están descritas en los artículos 34 y 36 de la norma y básicamente lo que pide es que las sanciones sean efectivas, proporcionales y disuasorias, es decir, que una empresa dentro de su apetito de riesgo diga, me conviene más cumplir que no cumplir, dicho en palabras muy llanas, ¿vale? ¿Qué sanciones administrativas se están contemplando? Bueno, pues el régimen sancionador tendrá que estar definido en la transposición de la norma y lo que está como referencia en la norma son las siguientes cuantías, ¿vale? Que siempre será la de mayor cantidad. Para entidades esenciales, en caso de un incumplimiento grave, ¿vale? La sanción administrativa puede ser de 10 millones de euros o de 2% del volumen del negocio anual a nivel mundial en el ejercicio financiero anterior, ¿vale? Esto es importante para aquellas empresas que operen más allá de las fronteras españolas, ¿vale? La sanción puede ser el 2% de volumen de negocio, que si son más de 10 millones de euros, será esa cantidad, ¿vale? Y para las entidades importantes, estas cantidades se reducen a 7 millones de euros o el 1,4% del volumen de negocio. Estamos hablando de cuantías importantes, estamos hablando de cuantías que pueden causar un impacto y quizá en algún caso salir del negocio, ¿no? Si somos una empresa pequeña. Esto siempre será, como he dicho, proporcional. O sea, también es cierto que lo que se buscará es disuadir y lo que se buscará es reforzar, quizás, si me lo permitís, mediante el miedo, pues el cumplimiento de la norma, ¿no? Esto es importante porque los Estados miembros tienen hasta el 17 de enero del 2025 para comunicar el régimen sancionador aplicable final, ¿vale? Que estará por aquí, no cambiará mucho. Con esto termino la sección del NIS 2. Espero haber podido daros una pincelada muy por encima. Es cierto que la normativa es amplia, que hay un proceso todavía de transposición, que todavía hay que generar autorregistro, que todavía hay que notificar quién va a ser los órganos competentes, tanto a nivel CECID como entidad o ente regulador, y que se tienen que definir tanto el reglamento de cumplimiento como el régimen sancionador, ¿vale? En el Inter, no quiere decir que tengamos que esperar a que todo esto salga para irnos preparando. Y el objetivo también de la sesión de hoy es contaros, bueno, cómo con Microsoft podemos ayudar al cumplimiento. Esto es importante, ¿vale? Al fin y al cabo, creo que todos que estamos aquí somos partners de Microsoft, conocemos las soluciones, conocemos tanto las soluciones más enfocadas a la productividad, al negocio, a colaboración, a la nube, pero desde nuestro punto de vista, siendo un partner especialista en seguridad, pues creemos que Microsoft ofrece un conjunto de capacidades que nos van a ayudar al cumplimiento, ¿vale? Y esto alineado con el negocio de Microsoft Security, que es una empresa, digamos, es uno de los principales proveedores a nivel mundial de seguridad, cosa que hace algunos años no lo era, es cierto, pero ha invertido muchísimo Microsoft con una estrategia muy clara en cuanto a hacer uso de su base instalada, en cuanto a hacer uso de todas las capacidades de inteligencia artificial y con todo lo que hemos escuchado últimamente de Copilot y otras cosas, pues tener, y ya lo está haciendo con sus productos actuales y futuros, pues una capacidad y una inteligencia de ciberamenazas que pocos proveedores, o yo diría ninguno en el mundo tiene, ¿vale? Y hacer de esta información trasladar a los clientes, ¿vale? ¿Cómo? Pues básicamente y a nivel muy informativo, la escala que tiene Microsoft es impresionante, por su base instalada, ¿vale? Microsoft monitoriza alrededor de 43 trillones de señales de seguridad diarias, ¿vale? Esto es un tesoro en cuanto desde la perspectiva de ciberseguridad, de que tienes visibilidad brutal y que te permite identificar patrones, te permite identificar ciberatacantes, ciberamenazas, nuevas técnicas y tácticas y procedimientos, y todo esto aunado a lo que ya está haciendo Microsoft y que ya está entregando en sus productos con la inteligencia artificial, pues se permite trasladar ese conocimiento y esa visibilidad mundial a sus herramientas y productos para que los clientes lo tengan a disposición y lo puedan aprovechar, ¿vale? Además, existen el equipo de Microsoft Security, que son diferentes tipos de ingenieros que participan tanto en preventa como en soporte en diferentes mecanismos que ya conoceréis bien con Microsoft, pues más de 8.500 ingenieros de seguridad e investigadores, ¿vale?
Estas fechas, bueno, estos datos son de julio del 2020, todo esto ha cambiado, ¿vale? Pero bueno, mencionaros que son 9 billones de amenazas a nivel endpoint los que bloquean los productos de Microsoft, 31 billones de identidades bloqueadas como amenaza y 32 billones de correos bloqueados que pueden ser correos maliciosos, de spam o de potencial phishing, ¿vale? ¿Cómo ha trasladado esto Microsoft? Pues lo ha trasladado con una familia de productos, 6 familias de productos que van orientados a la protección integral de la empresa, ¿vale? Desde la gestión de entidades y accesos, la protección ante amenazas, la seguridad de la nube, la protección y gobierno de la información, la gestión del riesgo y la gestión del cumplimiento. Estas son las familias de productos, pero ya más enfocado a lo que pide la normativa, pues comentaros que diferentes productos, diferentes familias de productos de Microsoft nos ayudan a cumplir con lo que mencionaba la norma. En cuanto a la gestión de riesgos y políticas de seguridad, pues contamos con diferentes elementos, ¿vale? Desde Purview, ¿vale? Que nos va a ayudar al cumplimiento de ciertas normativas que yo espero que tengan también el template de la NIS 2 en su momento, así como tienen el Esquema Nacional de Seguridad y de la GDPR y de algunos otros, ¿vale? También para ayudarnos con lo que sea la parte de cumplimiento y la parte de medidas de mitigación, que es muy amplio, ¿vale? Pues contamos con todo el Defender XDR, ¿vale? Los que antes conocíamos como Defender for Identity, Defender for Endpoint, Defender for Office, pues en esa estrategia nueva que lleva Microsoft de unificar los portales y de tener una única solución Defender XDR. Además del Defender for Cloud a nivel Azure y otras nubes, ¿vale? Para proteger nuestras cargas en la nube. En cuanto a la gestión de entidades, yo creo que todos lo conocéis, principalmente Purview, Defender XDR, gestión de incidentes, ¿vale? Sentinel como SIEM y SOAR, y últimamente, obviamente, Security Copilot, que ya está disponible de forma general y que empezará a tener bastante uso por algunos clientes, ¿vale? Esto es muy importante por lo que os comentaba del artículo 23 sobre la gestión de incidentes, la detección, el análisis mismo y la propia notificación, ¿vale? Todas estas piezas nos ayudan a tener una visibilidad mayor, nos ayudan a poder gestionar dichos riesgos, ¿vale? En cuanto a la continuidad de negocio, bueno, hay herramientas como el XDR que ayuda a algunas cosas, sobre todo Azure Backup en la nube y el Site Recovery, ¿vale? Es cierto que una continuidad de negocio no es un disaster recovery y que va más allá y que hay medidas que no son solo técnicas que hay que tener en cuenta, pero esto nos ayuda a acelerar el cumplimiento, bueno, más que cumplimiento, acelerar la mejora operativa de nuestra organización. En cuanto a seguridad en la cadena de suministro, bueno, pues tenemos también Defender XDR extendido, ¿vale? Entra ID como la puerta de acceso a nuestros recursos, ya sea B2B o B2C, y Purview para la protección de la información que sale más allá de nuestro ámbito de actuación, ¿vale? En cuanto a la adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas y redes, pues contamos otra vez con XDR, contamos con Defender for IoT, contamos con Defender for Cloud, como principales gatekeepers, digamos, como principales protectores y como principales notificadores de potenciales amenazas e incidentes. En cuanto a la eficacia de las medidas, tenemos principalmente una herramienta, un conjunto de herramientas que son los Microsoft Secure Score, ¿vale? Que si estamos totalmente integrados y tenemos el mayor número de herramientas, vamos a tener una visibilidad real del nivel de protección. Y cuando real me refiero a una postura, no deja de ser un score que nos permite saber más o menos cómo estamos haciendo, cómo estamos protegiendo, qué vamos a poder echar en falta y cómo podemos implementar nuevas medidas, ¿vale? Los Secure Scores son muy útiles porque nos ayudan a entender nuestra postura de seguridad tanto a nivel dato, a nivel nube, a nivel identidad, a nivel dispositivos, ¿vale? En cuanto a conciencia de información, bueno, es cierto que va más allá y que generalmente esto es un trabajo no tan tecnológico, pero es cierto que hay tecnología de soporte como el Microsoft 365 Learning Pathways, el Defender for Office 365 que tiene la parte de simulación de campañas de phishing y Purview para políticas de DLP, para el enforzado de políticas y para las notificaciones de cualquier política interna, ¿vale? En cuanto a cifrado, que es muy genérico y que este requerimiento habrá que hacerlo con un estudio de lo que yo llamé hace poco las joyas de la corona, es cierto que Microsoft nos pone a disposición un conjunto de herramientas como el Azure Key Vault para la gestión de claves de cifrado, con el Defender for Cloud para poder determinar qué se está haciendo con esas llaves y quién está teniendo acceso y quién no,
y también Purview para lo que tenga que ver con la sensibilidad y el etiquetado de datos, ¿vale? Para poder tomar a partir de ese etiquetado y cumplimiento, pues poder tener medidas de cifrado tanto en tránsito como en reposo, ¿no? De toda nuestra información crítica. Finalmente, en cuanto al control de acceso y gestión de activos, obviamente, para lo que es protección de la información, Purview, ¿vale? Para protección de la información, para la gestión del ciclo de vida de la información, para la prevención de datos, de pérdida de datos o fuga de datos, y algo muy importante para el Insider Risk Management, para tener detecciones contextualizadas y controles dinámicos y automatizados de posibles acciones maliciosas por parte de un interno o de un colaborador, ¿no? Siempre y cuando esté en nuestro ecosistema. Además, obviamente, todo lo que tenga que ver con control de acceso y lo que dice la norma en cuanto al multifactor authentication, pues contamos con Entra ID, ya sea plan 1 plan 2, que nos permite integración de aplicaciones, single sign-on, soluciones passwordless y multifactor authentication, hacer acceso condicional tanto por reglas como por nivel de riesgo, hacer protección de la identidad, tener UEBA, por ejemplo, que nos permite identificar acciones poco usuales y potencialmente riesgosas o maliciosas, hacer una gestión de los roles privilegiados mediante PIN, y contar con capacidades de autoservicio para el control de acceso y autenticación. Esto es muy potente, es cierto que no es la única y que depende, mientras más incorporadas estemos a Microsoft y más integrados, es mucho más fácil, ¿vale? Pero esto es una forma muy, muy potente tanto de protegernos, primero que nada, como de dar cumplimiento con los requerimientos de la normativa. En cuanto a la autenticación y transferencia de información, pues lo que mencionaba, la autenticación Entra ID y la transferencia de información Purview, en cuanto a posibles pérdidas de datos, el etiquetado de datos o la clasificación, además de todos estos controles que tenemos con las medidas de Information Protection y de DLP a nivel correo electrónico, a nivel toda la suite de Office, obviamente, y a nivel Teams, que son todos los canales típicos de comunicación. Pues con estas herramientas podemos enforzar la protección de la información y el control de acceso o autenticación para acceder a la misma, ¿vale? He sido muy rápido en este sentido. Me gustaría que os quedarais con la idea de que Microsoft pone a nuestra disposición mediante diferentes licencias el conjunto de herramientas que, bien administradas, bien planificadas y bien implementadas, nos van a dar una medida, un conjunto de medidas de protección que nos permiten minimizar los riesgos y, por lo tanto, dar cumplimiento a la normativa. El objetivo no es cumplir con la normativa nada más, el objetivo es minimizar nuestro nivel de riesgo, mejorar nuestra postura de seguridad y reducir el apetito lo más posible al riesgo, ¿vale? Una cosa importante que quería comentaros en estos últimos 5 minutos que me quedan antes de las preguntas es no solo es tecnología, o la tecnología requiere más cosas, ¿vale? Y sobre todo enfocado a la identificación de incidentes significativos como pide la norma, pues por lo generalmente hay que contar con un SOC, ¿vale? Y aquí puede ser un SOC internalizado o un SOC mediante un proveedor de servicios gestionados como nosotros. Aquí lo que os cuento un poquito es cuál es nuestra visión, ¿vale? Para poder identificar, evaluar, responder, mitigar y contextualizar un potencial incidente de seguridad, ¿vale? Se requieren diferentes servicios, ¿vale? Que son típicos dentro de un SOC o que esta es nuestra visión que damos. Por un lado, contamos con servicios muy enfocados a la tecnología per se que proporciona Microsoft, ¿vale? Que puede ser la operación del SIEM y del SOAR, ¿vale? Que en este caso sería Sentinel, que nos permite pues, la recolección de información, la ingesta de datos, el análisis de la información, la normalización de la información, la correlación de información para detectar potenciales actividades maliciosas o detectar potenciales técnicas, tácticas y procedimientos según Mitre que puedan afectar a nuestra organización y que nos permite correlarlo, determinar un nivel de criticidad y plantear distintas capacidades de respuesta, ¿vale? Esto requiere, la herramienta per se da mucha información, pero requiere un servicio de monitorización con gente especializada, con analistas de seguridad especializados en entornos híbridos, que puedan recibir la información, contextualizarla y tomar decisiones. Y esas decisiones llevan a otro proceso generalmente que es la respuesta ante alerta de seguridad o respuesta a incidentes, ¿vale? Que es una vez que identifico un potencial incidente, que lo he evaluado, que determino su impacto,
pues podemos tomar medidas, que son medidas que esto hay que estar coordinados con los diferentes grupos resolutores de los clientes, pero algunas medidas se pueden automatizar gracias a las capacidades SOAR de Sentinel, ¿vale? Que esas medidas pueden ser bloqueos, pueden ser aislamientos, pueden ser escaneos, pueden ser cambios. Lo que sí es cierto es que buscamos cada vez más tener información enriquecida, y ahí es donde también entra Copilot, ¿vale? Donde nos hace un estudio mucho más rápido, ¿vale? De lo que hace un analista antes de forma manual, pues ahora se puede automatizar. Tener toda la información procesada, contextualizada a disposición de un analista que puede tomar una decisión, ¿vale? Que puede decir esto es importante o esto es un falso positivo. Que nos permita descartar falsos positivos de forma más rápida y que nos permita, en caso de que sea una alerta importante que pueda desencadenar en un incidente significativo o que desencadene en un incidente, pues nos ayude, por un lado, a entender el por qué sucedió, la causa raíz, que nos ayude a contextualizar el posible impacto, cómo afecta a la organización, y que nos ayude a tomar medidas, ¿vale? Que en caso de incidentes significativos que pueden llevar a una cibercrisis, generalmente hay un servicio de respuesta ante incidentes críticos que llamamos DEFIR, que básicamente aquí son esos eventos que sí tienen un impacto significativo en la organización, que pueden parar las operaciones de negocio, que pueden tener un lucro cesante y que según la normativa hay que notificar en menos de 24 horas a la autoridad competente o al CECIF de referencia, y a las 72 dar un informe intermedio y al mes dar un informe más detallado. Pues esto es, cuando es un incidente realmente grave, que hemos visto en las noticias muchos, pues esto se requiere un equipo especialista, que, como el que contamos nosotros, que pueda tomar todo lo que hemos visto anteriormente, que lo pueda revisar, que pueda ser rápido, que pueda ser eficiente y que pueda tomar medidas junto con el cliente final para, primero, mitigar, minimizar y recuperar, ¿vale? Esto todo, y se me acaba el tiempo, está basado en un conjunto de servicios que damos y de procesos que tiene nuestro SOC, que están alineados con mejores prácticas de seguridad y que siempre en línea con nuestros clientes, clientes potenciales, pues nos están preparados para adecuarse al requerimiento de lo que pide la NIS 2 en su artículo 21, ¿vale? Siempre trabajando en colaboración con el equipo Blue Team del cliente, ¿vale? Para, sobre todo, las medidas y la arquitectura de seguridad que permitan maximizar, por un lado, la detección y, por otro lado, la mitigación o respuesta. Adicionalmente, contaros que nuestro SOC cuenta con procesos internos, ¿vale? De la gestión de la respuesta, ¿vale? Donde hay una parte muy importante, que esto siempre ha sido en nuestro ADN, una dinámica de corte más una estrategia de comunicación, ¿vale? Es cierto que no todos los incidentes tienen que ser comunicados, antes de la norma incluso, ¿no? Pero hay incidentes importantes que tienen que tener una estrategia de comunicación, ¿vale? La normativa dice específicamente tanto al CECIF de referencia como al ente regulador y a aquellos usuarios afectados de nuestros servicios, ¿vale? Pero esto requiere una gestión de crisis cuando es un incidente significativo, esto requiere saber qué decir hacia afuera, qué decir hacia adentro, qué mensajes dar, cómo darlos y gestionar la comunicación. Ya no solo es gestionar el impacto, que es importantísimo, ya no es solo gestionar también las medidas y la mitigación rápida y la respuesta rápida, ya no es solo hacer una contención, pero es muy importante el comunicar, ¿vale? Y el comunicar, para efectos de lo que plantea la normativa, bueno, para eso tomaremos muchísimas herramientas, ¿vale? Y ya acabo. Toda la plataforma de seguridad de Microsoft nos permite tener la contextualización, ¿vale? De un posible incidente, tener toda la información de contexto, que es lo que nos pide también la normativa, o sea, identificar la causa raíz, identificar cuál fue el impacto, identificar posibles propagaciones. Mediante las herramientas del Defender XDR y de Sentinel, podemos tener esta visión. Es cierto que, has visto así, es muchísima información, por eso hay que filtrarla, hay que saber analizarla, hay que saber discernir entre qué es importante y qué es un falso positivo, ¿vale? Pero es cierto que todo lo que os mencioné anteriormente sobre las capacidades de seguridad van a acabar reflejadas aquí, en diagramas de este tipo, donde podemos ver cómo se ha habido un movimiento lateral, cómo ha habido un escalado vertical, cómo puede haber afectado, qué tipo de dispositivos o recursos en la nube se ven afectados y, sobre todo, qué medidas puedo tomar, ¿vale? ¿Cómo? Pues haciendo investigaciones muy a detalle, mediante consultas KQL, mediante correlaciones avanzadas y mediante enriquecimientos. Además, nos permite identificar acciones de contención, ¿vale? Y con las capacidades SOAR de Sentinel
pues podemos automatizar estas actividades o hacer flujos de mitigación y contención, ¿vale? Que van desde lo que mencioné, pues el reseteo de cuentas, el borrado, la eliminación, el aislamiento, el escaneo, bloqueo de IPs, muchísimas cosas se pueden hacer. Digamos que las posibilidades son muy altas, pero hay que definir la respuesta y hay que implementarla y hay que automatizarla. Y nuestra filosofía siempre ha sido automatizar lo más posible, hacer más con menos y tener toda la información de contexto para esos automatismos, ¿vale? Y por eso me decía enriquecimiento. Las herramientas de Microsoft nos permiten trabajar con herramientas de tercero. Aquí hay algunos ejemplos, ¿vale? VirusTotal, Anomaly, Abuse IP, que nos dan información de contexto, tanto para la investigación como para la respuesta, que nos permiten conocer si una IP es maliciosa, si tiene algún tipo de indicador de compromiso que podemos ingestar en nuestra herramienta, que a los analistas les va a servir para tomar decisiones y que podemos enriquecer la información para que estos análisis sean mucho más rápidos y podamos tomar decisiones mucho más rápido. Y lo que mencionaba, además, la respuesta de un incidente se puede documentar y se pueden tomar acciones a través de Sentinel. Y todo esto, desde nuestra metodología, queda reflejado, ¿vale?, en dos tipos de informes. Un informe de un incidente de seguridad, donde básicamente hacemos el análisis, determinamos el impacto del incidente, las atribuciones y recomendaciones, qué acciones tomar, ¿vale? Y también tenemos un tipo de informe post-incidente que se alinea perfectamente con los requerimientos de la normativa, ese que mencionaba de un mes después, es cuando ya se analiza, se determina la causa raíz y se obtienen las lecciones aprendidas para evitarlo y tomar medidas, y que incluso estas medidas puedan ser tomadas por otros, según la normativa, compartiéndolas, pues que puedan ser tomadas como referencia por los CSIRs de referencia y por otras empresas afectadas u otros estados miembros, ¿vale? Y hasta aquí mi intervención. Perdonad que llegue un poquito rápido, pero nos quedan 5 minutos. Dispuesto a escuchar cualquier pregunta, duda que tengáis en la audiencia. Y bueno, pues ahora, gracias Luis Enrique. Dejamos unos minutos para ver si hay alguna pregunta, dudas sobre todo, bueno, vemos que aquí en el chat no hay ninguna. Esperamos un poquito. No sé si hay alguna duda ¿Sí? Una duda. No obstante, mandaremos la grabación del webinar a todos los asistentes y bueno, por supuesto, estaremos encantados de poder atender cualquier duda posteriormente, cualquier cosa que podáis tener sobre todo este webinar. Vamos a esperar un poquito más. Aquí sí, Paco, si me permitís. Bueno, creo que hemos hecho un repaso muy rápido, pero es cierto que es importante y sobre todo nuestro objetivo, tanto de Crayon como de Innovate, es ponernos a la disposición del resto de partners que tanto a nivel propio se puedan ver afectados como de sus clientes que puedan verse afectados y que requieran un consejo experto, ¿vale? Y sobre todo todos como miembros de la red de partners de Microsoft que podamos trasladar la capacidad y la potencialidad de la plataforma de seguridad de Microsoft a nuestros clientes, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que ya no hay ninguna pregunta. Bueno, pues entonces nada, quedamos en eso. A todos los asistentes os mandaremos la grabación y bueno, nos pondremos en contacto con vosotros no obstante y si tenéis cualquier duda, pues de la misma forma, contactarnos tanto a Crayon como a Innovate. Y ¿Hay alguna nada más, pregunta aquí? Perdonad, sí. sí. ¿Las farmacéuticas entran dentro de la sanidad? No te lo sé responder, sinceramente, ¿vale? Yo entendería que una empresa farmacéutica sí, ¿vale? Sobre todo porque es un entorno altamente regulado, que cuentan con muchísimas regulaciones tanto nacionales como internacionales y que seguramente entrarían. Pero la respuesta no te la puedo dar específicamente, ¿vale? No sé si tendría que retomarlo en el subsector específico, porque divide en sanidad, ¿vale? También en atención primaria, en hospitales privados, hospitales públicos,
Farmacéuticas no lo tengo en la mente, ¿vale? Lo reviso y os comentamos. Hay otra pregunta por aquí. Sí. Uh-huh. No sé si la estás viendo, Luis Enrique. Dice, estaría bien lo de enviar el vídeo. ¿Qué plazos, bueno, lo de enviar el vídeo, por supuesto, qué plazos hay para la implementación y los tamaños de empresas? ¿Y qué pasará con las micropymes o autónomos? Vale. Primero, los plazos son independientes del tamaño, ¿vale? O sea, lo que es primero catalogarnos como una empresa esencial o importante, y para eso hay que entender si estamos en un sector de alta criticidad o crítico, y para eso existirá el autorregistro y la autoevaluación, ¿vale? Y tenemos hasta principios del año que viene para esto, ¿vale? Al día de hoy todavía no está traspuesta la normativa, aunque ya está en vigor, de acuerdo al órgano legislativo europeo, pero todo sigue un proceso y es falta de transposición. Lo que sí es que los plazos, yo entiendo, y esto es por experiencia como ha pasado con otras normativas, a partir de la transposición en una ley española, ahí se establecerán los plazos de cumplimiento, que seguramente será un año, ¿vale? Pero esto es una opinión muy personal, no lo toméis como ley. Los plazos serán los mismos, independientemente del tamaño o del tipo, si es entidad esencial o importante, ¿vale? ¿Y qué pasará con las micropymes autónomos? ¿Vale? Los autónomos yo prácticamente los descartaría, no estarán obligados. Y las micropymes, por regla general, según lo que comenté, y hay más detalles de clasificación, deberían estar fuera del alcance, salvo aquellas que se consideren esenciales y que el mismo gobierno, el mismo Estado miembro dictaminará, ¿vale? O sea, y son casos muy específicos. Aquellos, como lo que mencioné, proveedores de servicios de dominio, ¿vale? Que puede darse caso que es una empresa muy pequeñita, pero que gestiona todos los dominios en un Estado miembro. Eso puede ser un ejemplo. Otro, aquellos prestadores esenciales que van a estar en servicios esenciales como comunicaciones, como transporte y logística, pues sí es posible que haya algunas empresas muy pequeñitas que son clave en la cadena de suministro, ya no digo de una empresa, sino a nivel nacional y a nivel europeo, que los Estados miembros podrán determinar. Pero en ese caso, la mayoría de las veces vendrán dichos por los mismos Estados miembros, ¿vale? Eso vendrá con la transposición de la ley y con la publicación del reglamento correspondiente. A forma general, yo diría que la gran mayoría de pymes y autónomos están totalmente fuera de alcance. Muy bien. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Vale, pues vamos a cerrar el webinar. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y como hemos quedado, mandaremos la grabación y nada, a vuestra disposición para poder solventar cualquier duda posterior que podáis tener. Y muchas gracias también a Luis Enrique y a José Antonio. Gracias Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer la presentación a toda vuestra red de partners. Y bueno, reitero un poco, pues tenéis alguna duda o queréis incluso hacer alguna tipo de POC o algún tipo de ejercicio, pues que podáis contar con nosotros para seguir hablando. ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y buen día. Hasta luego, buen día.